habíamos visto que había motivos en el corazón de Pedro, porque hay una sugerencia pues imprudente de parte de Pedro. Yo creo que Pedro pensaba que iban a quedarse ya ahí en el cielo y por eso dice, pues oiga, pues nosotros estábamos cansados y entonces lo que queremos hacer, ¿qué es? Pues dormir. Las enramadas eran ¿para qué? Para dormir. O sea, Pedro ya se veía en el reino, dice, yo aquí estoy aquí ya con Abraham, el padre del pueblo de Dios, y aquí está el otro gran poderoso siervo, Elías, ¿me explico? Los grandes hombres de Dios, y luego está Jesús el Mesías. Bueno, pues creo que no hay mejor momento que ahora descansar, vamos a dormir, y pues como nosotros ya formamos parte de esta gran corte de hombres célebres, ¿no? O reconocidos, pues pasemos un rato más. O sea, Pedro ya se veía en las alturas. Recuerde que este momento es un momento donde ellos han pasado a un mundo sobrenatural. No hay tiempo, no hay espacio, es un momento único y exclusivo. El reino de Dios lo están viviendo y lo están presenciando en ese momento. Usted sabe que en la mente de Pedro está él recordando que se está celebrando en ese momento la fiesta de los tabernáculos, y esto era algo asociado con la promesa del Mesías. Y no solo eso, sino que también Zacarías había hablado de que en la fiesta de los tabernáculos vendría el momento del reino milenial, como está dicho en Zacarías 14. Y también la venida del reino, según Malaquías 3 y Malaquías 4, esto estaba asociado con la persona de Elías. Se dice, allí en Malaquías vemos que Elías es mencionado en ese momento de la venida del reino. Entonces, Pedro dice, estamos en las fiestas de tabernáculos, este es el momento que ha llegado, el reino de Dios ha sido manifestado a nosotros y pronto será manifiesto a toda la humanidad, y entonces Jesús desplegará su gloria y su poder en esa tierra. Eso es lo que está en la mente de Pedro. Y entonces hace esta sugerencia pues muy humana o muy material, ¿me explico? Yo no sé Pedro, pero el cuerpo de Pedro, de Jacobo y de Juan son cuerpos humanos, ¿me explico? Pero el cuerpo de Elías y de Abraham eran cuerpos, ¿qué, hermanos? Glorificados. ¿Usted cree que necesitan ellos descanso? No, hermanos. Los que necesitan descanso somos nosotros. Usted ayer se desveló por estar viendo algo, ¿verdad? Pues ahorita amaneció como, pues cansado. ¿Y qué tiene? Sueño. ¿No? Pero Abraham y Elías y Jesús transformado, glorificado, porque estamos viendo la transfiguración de Jesús, ¿estaría cansado, hermanos? No. Pero Pedro piensa en sus limitaciones, ¿me explico? Piensa en los asuntos de la carne. Usted y yo siempre estamos pensando cómo hacer, como diría la ley del menor, ¿qué? Del menor esfuerzo. Pues ¿para qué? ¿Para qué me esfuerzo, no? Lo menos que pueda hacer, lo hago. Es más, que hay gente que va al trabajo y dice, pues si me pagan lo mismo por hacer o no hacer, pues mejor ¿qué? Mejor no hago. ¿O no, hermana? Sí. Le pagan lo mismo y todos los compañeros dicen eso. Pues ¿para qué te esfuerzas? Si de todos modos te van a pagar ¿qué? Lo mismo. Bueno, Pedro está pensando en estos asuntos de la carne. Y Pedro, en su confianza en sí mismo, en su capacidad, porque obviamente Pedro pues siempre quería destacar, ¿me explico? O sea, Pedro como que siempre
cree que va adelante del Señor Jesús. ¿Me explico? Pedro dice, bueno, yo estoy pensando en ustedes, vamos a hacer estas enramadas, y pienso en Abraham, y pienso en Elías, y en ti, y pues descansemos. Pero era Moisés, no era... Perdón, Moisés, perdón. Muy bien por la corrección. Entonces, Jesús está allí escuchando esta sugerencia de Pedro, ¿sí? Y en este momento, Pedro en realidad lo que está tratando de hacer es convencer por segunda vez al Señor Jesús de hacer lo que él quería que hiciera. ¿Qué era lo que Pedro esperaba? ¿Qué era lo que Jacobo y todos los judíos esperaban del Mesías? ¿Qué esperaban? Que viniera a derrocar a quién, hermanos? A Roma. Que impusiera su poderío y su fuerza ante todas las naciones. Y que el pueblo de Israel, o los judíos, fuera nuevamente el pueblo grandioso y poderoso ante todos, como en los grandes tiempos de David. ¿Sí? Pedro está pensando entonces en sus, ¿qué, hermanos? En sus intereses, en su orgullo, en su mejor forma de vida. Porque muchos de nosotros, hermanos, siempre estamos esperando y estamos buscando tener una mejor forma de vida. ¿En dónde, hermanos? Aquí. Como si usted y yo fuéramos árboles que vamos a crecer aquí. Pero usted y yo no tenemos que echar raíces. ¿En dónde, hermanos? Aquí. Porque esta no es nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está, hermanos? En los cielos. Usted y yo estamos aquí, ¿de qué, hermanos? De paso. Entonces, por eso no cargamos mucho. Si va a cargar mucho, pues torpemente, porque pues, le va a cansar. Pero si está de paso, pues una muda es más que suficiente. No tiene por qué buscar tener un guardarropa inmenso. ¿Me explico? No somos de este, ¿qué, hermanos? Mundo. Entonces, Pedro sí está pensando en convencer a Jesús de quitarle de la cabeza ese asunto de morir y quiere reconvenirle nuevamente, como diciendo, ese es tu momento, esa es tu gloria, eres tú, ese Dios glorificado. Tú no tienes por qué ir y sufrir y padecer por nosotros. Entonces Pedro le insiste sobre el asunto de forma indirecta del reino, con esta sugerencia de las enramadas. Y hermano, yo quiero decir, aunque su intención pues era buena, como decimos, hermanos, pues era una buena intención. Y a veces nosotros los mexicanos decimos, pues la intención es lo que cuenta, hermanos, ¿no? Y la hizo Pedro aparte de una forma humilde. Sea humilde su sugerencia, sea bien intencionada o con una buena intención, la sugerencia de Pedro estaba desenfocada, estaba fuera de lugar, ¿me explico? No era prudente, porque Jesús se estaba preparando para ir ¿a dónde, hermanos? A la cruz. El plan de redención había sido diseñado para que la segunda persona de la Trinidad, Jesús, fuera y muriera ¿en dónde, hermanos? En esa cruz. Y Pedro está pensando en confort, en un buen tiempo, en estar bien. Entiéndalo, hermano, los días en esta tierra para nosotros son siempre días, ¿qué, hermanos? Malos. ¿Son incómodos, hermanos? Sí. Porque todos los días estamos sujetos a este cuerpo de ¿qué, hermanos? De muerte. Y todos los días hay tentaciones y deseos que se presentan y nuestras concupiscencias muchas veces desean arrastrarnos como animales para hacer lo que
el enemigo de nuestras almas quiere. Mientras estemos en este mundo, son días difíciles y malos para los hijos de Dios. Porque estamos incómodos, hermanos, en un mundo que no es el que, no es el nuestro. Y nadie, escuche bien, nadie puede pasarla bien donde no pertenece. Nuestro anhelo es estar lo más pronto, ¿con quién, hermanos? Con nuestro Señor. Y por lo menos eso es lo que yo quiero. ¿Usted quiere, hermanos, eso? Queremos eso. Estar con Él. Y estar con nuestra familia en la fe, el pueblo de Dios, a través de la historia. Entonces, hermanos, nuevamente trata de evitar que Jesús sufriera y que Él estableciera su reino. Era un momento ideal. Y aunque esa intención entonces parecía buena y humilde, estaba totalmente desenfocada. Pedro nos dice el pasaje, por favor, vaya usted al texto. Dice el versículo 33, la última parte que dice, no sabiendo lo que qué, hermanos, lo que decía. Para variar, hermanos, ¿cuántos Pedros hay aquí? Que muchas veces hablamos sin saber lo que qué, lo que decimos. Y luego nos damos cuenta y ¿para qué abrir la boca? Qué torpe. Decimos cosas sin sentido. Sin saber lo que decían. Entonces, hermanos, este no era el inicio del reino que estaba en la mente de Pedro y de los judíos. El plan de la redención de Dios no podía evitarse. Nada iba a impedir que el plan de redención, y damos gracias a Dios que nada lo impidió, ni sus sugerencias lindas de Pedro evitaron que Jesús viniera y entregara su vida en rescate por nosotros. Entonces, nos debe de quedar claro, yo quisiera que eso lo pusiéramos como a manera de frase. Antes de la corona, siempre hay una, ¿qué, hermanos? Una cruz. Para nuestro Señor Jesús, ¿lo fue o no? ¿Fue coronado? Sí. Pero antes fue, ¿qué, hermanos? Crucificado. Y usted antes de que le sea entregada la corona de la vida, ¿qué va a tener que vivir? Tome su ¿qué? Su cruz y sígale cada ¿qué? Cada día. Antes de ser coronado, usted tiene que morir, negarse a sí mismo. Antes, hermanos, de llegar al reino, está el Calvario. Jesús tenía que caminar al Calvario para luego ascender ¿a dónde, hermanos? Al reino. Usted y yo tenemos que caminar en un Calvario. Y usted en este momento no esté pensando, ay, mi Calvario es mi esposo. No. Porque a veces es bueno. Y otros dicen, hermana Pati, yo por eso me deshice de él. Me quité el Calvario. ¿Sí? Hermanos, hay un camino que es difícil, que es nuestro Calvario, ¿verdad? Para poder llegar al reino. Y antes de que Jesús reinara como rey, Él tenía que ser el Salvador sufriente. Como Isaías 53 nos lo narra. ¿Sí? Entonces, para llegar a este momento de la gloriosa visión que vivieron en ese día, estos tres apóstoles, esto se volvió un momento único para ellos. Pero les aseguró algo, hermanos. El reino era ¿qué, hermanos? ¿Era un cuento? Se acabaron las ideas lóbregas o las dudas. El reino para ellos era una, ¿qué, hermanos? Una realidad. Porque lo habían, ¿qué, hermanos?
presenciado, vivido, habían estado allí. ¿Sí? Y por eso Pedro habla de esto. Mire, vaya rápidamente, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 16. Acompáñenme rápidamente porque no tengo mucho tiempo. Segundo libro de Pedro, por favor. Capítulo 1, verso 16 al 18. Me permito leerlo, dice usted, si me sigue con su vista, dice la Escritura, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si buscáis, ¿sí estoy bien? Sí. Primera, le dije segunda. Sí, perdón. 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, ¿qué, hermanos? Pedro fue testigo de la gloria y de la majestad de quién, hermanos, de Jesús. Por eso escribe esto. Y dice el verso 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en cual yo tengo que complacencia. Pedro fue testigo de la gloria de Dios en la persona de Jesús. Entonces, para Pedro, para Jacobo y para Juan, el reino no era un misterio, no era algo, una vaga idea, no, era una realidad para ellos. La última y cuarta cosa que quiero decir de este momento de la transfiguración es que al final de estos versículos, como terminamos la semana pasada, Dios se muestra, o Dios muestra a su Hijo como lo que es la deidad misma. La imagen, dice el autor de Hebreos, Él es la imagen de la deidad, la esencia de la sustancia. ¿Sí? Verso 34, mientras él decía esto, mientras Pedro estaba hablando, mientras Pedro interrumpía esa plática que sostenían Moisés y Elías y Jesús, Pedro dice, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. ¿Sí? Entonces, cuando Pedro interrumpe esta plática, Dios lo interrumpe a él con una impresionante nube. ¿Sí? Una nube que en el Antiguo Testamento ya se había presentado y era la nube de la presencia de ¿quién, hermanos? De Dios. Esto usted y yo lo sabemos, era la Shekinah, ¿sí? Manifestada en el tabernáculo, mostrada en el templo, y en otras ocasiones era la gloria y el resplandor de Dios. Esa nube era Dios mismo. Entonces, la nube cubre a Jesús, cubre a quién, a Moisés, y cubre a Elías. Y dice que ellos tuvieron temor de entrar a ¿dónde, hermanos? A la presencia de Dios. Pues claro, su gloria envolvió a Jesús, a Moisés y a Elías, dejando a los apóstoles afuera, ya que cuando ellos oyeron la voz de Dios, esta nube vino desde el cielo, y de manera comprensible Pedro y Juan y Jacobo tuvieron temor al entrar en la nube, dice, y cayeron rostro a tierra, aterrados debido a la gloriosa presencia de Dios. Verso 6, Mateo 17, rápido. Mateo 17, 6, si usted me puede acompañar. Acuérdense que Mateo está narrando este mismo hecho, y dice el texto, al oír esto los discípulos, ¿qué hicieron, hermanos? Se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y hermanos, claro que era lógico que tuvieran temor, porque en Isaías, si usted me acompaña, vaya a Isaías, capítulo 6, versículo 5, el propio profeta dijo, entonces dije, ay de mí que soy, ¿qué? Soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos a quién, hermanos, al Rey, Jehová, ¿de quién, hermanos? De los ejércitos. Y Ezequiel 1, por favor, rápidamente. Ezequiel, y luego Apocalipsis.
Dos textos más, Ezequiel 1:28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de quién, hermanos, de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, ¿qué hice? ¿Quién está diciendo esto, hermanos? Juan, perdón, Ezequiel dice: cuando yo vi esto, ¿qué hice? Me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Y el verso 17 de Apocalipsis 1, por favor, vayan a la palabra de Dios, dice: cuando le vi, ahora sí es Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Hermanos, ¿sabe qué se tiene que hacer cuando Dios habla, hermanos? ¿Sabe qué tiene que hacer, hermano, usted? Postrarse y caer y humillarse y tener temor. Hermano, usted tiene un problema, hermano. ¿Sabe qué? Muchos de nosotros hemos perdido el temor de Dios y por eso se atreve a hacer cosas como las que ha hecho, porque ha perdido el temor de Dios. Lo que usted tiene que hacer es: Señor, quiero que me humilles y me hagas sentir ese temor que necesito para no ofenderte, para obedecerte, para servirte, para caer cada vez que tú me hablas y yo estar allí humillado, dispuesto a escucharte y dispuesto a obedecerte. ¿Qué necesitan usted y qué necesitamos nosotros, hermanos? Estar ahí, postrados. Y cuando estamos postrados, hermanos, no creo que Dios disfruta eso. Dice Juan que la diestra, la mano derecha de Dios, ¿qué hizo? Se puso sobre él y le dijo que no temas. Tal como Dios Padre habló con Jesús, o habló de Jesús cuando fue bautizado, ¿ustedes lo recuerdan? Que vino una voz desde la nube y que dijo: este es mi Hijo amado. Estas palabras afirman entonces esto que está diciendo y que escribe aquí Lucas, está afirmando lo que sabemos y hemos repetido, pero no nos vamos a volver a cansar. Jesús es ¿quién, hermanos? Es Dios. Jesús es Dios. Es el Hijo de Dios. No es la fuerza de Dios. Jesús no es el Hijo que fue concebido del Padre. No, hermano. Él es eterno como el Padre. No fue creado el Hijo. ¿Por quién, hermanos? Por el Padre. No, el Hijo no es creación del Padre. Este es el asunto y el gran misterio de la Trinidad. Son tres personas ¿en qué? En un solo Dios. Entonces, algo aquí interesante, hermanos. Esto afirma la naturaleza, la esencia y la deidad del Hijo. Entonces el Padre ordenó a los apóstoles, hay aquí una clara instrucción, y lo único que les dice es: a Él, ¿qué, hermanos? A Él oír. Te postras primero y luego, ¿qué, hermanos? Y entonces puede responder como aquel profeta del Antiguo Testamento que dijo: habla a Dios, que tu siervo ¿qué? Que tu siervo oye. Entonces hay un fin, desenlace impresionante e inesperado en la escena. Dice el versículo 36: y cuando cesó la voz, ¿qué pasó, hermanos? Cesó la voz de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? Jesús fue hallado, ¿qué, hermanos? Solo. La nube que representaba la presencia de Dios desaparece. Y también desaparece con la nube ¿quién? Moisés y ¿quién? Y Elías. Y entonces
Dice Mateo, por favor, si usted va a Mateo 17, que es el pasaje paralelo, 17:7, dice, entonces Jesús se acercó y los tocó. ¿A quiénes? Pues a Juan, a Pedro y a quién? A Jacobo. 17:7 de Mateo, Jesús se acerca y los toca y ¿qué les dice? Levantaos que no temáis, no teman. Y en lugar, hermano, de que ellos salgan y anuncien a toda la gente que ellos presenciaron y vieron la gloria del Señor, dice el versículo 36, ellos callaron y por aquellos días, ¿qué, hermanos? No dijeron nada a nadie de lo que habían, ¿qué, hermanos? Visto. Mateo nos da la respuesta, nos dice el por qué. ¿Por qué ellos permanecieron callados? Vaya, por favor, versículo 9, Mateo 17:9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis que nada a nadie acerca de la visión hasta que el Hijo del Hombre que resucite de los muertos. A ver, hermano, termino yo con esto. Jesús llevó a estos hombres como testigos de su gloria. Y los llevó a quién, hermanos. No llevó a uno, porque si uno hubiera sido, no se hubiera cumplido el requisito legal para que fuera avalado como un hecho verídico. No llevó a dos, sino llevó a ¿qué? A tres. Los llevó como testigos de su gloria. Y entonces la pregunta es, ¿por qué les pidió, les ordenó que no dijeran nada? Y creo que hay aquí por lo menos 5 razones con las que yo concluyo. La primera, porque lo que ellos vieron, lo que ellos vivieron y experimentaron, la verdad, hermanos, está como de locos que alguien lo creyera. ¿Sí o no, hermano? Si Josué mañana me llega y me dice eso, pues yo le voy a decir, hijo, ya no cenes tanto. ¿Sí? Ya, por favor, no estés viendo tantas películas de cómics. Eso de los multiversos, mejor déjaselo para los escritores y descansa. ¿Quién va a creer eso? ¿Me explico? No lo van a creer. La segunda razón es que habrían echado, como se dice, hermanos, Mateo 7 nos dice, las perlas, ¿a quiénes, hermanos? A los puercos. ¿Y qué hacen los puercos con las perlas? Agarra la puerquita, limpia las perlas, hace un collar y se lo pone. ¿Eso hacen los puercos con las perlas? No, hermanos, se las tragan, o las aplastan, no las toman en cuenta. Qué lamentable es hoy mucha gente con la perla de gran precio, ¿qué hace, hermanos? La tira, la desecha. La tercera razón es que hablar del reino, de lo que ellos habían visto, pudo generar en los judíos el mismo interés que había en quién, en Pedro, de formar esa rebelión en contra de Roma para la insurrección. Y entonces Jesús hubiera muerto antes de tiempo. Y una cuarta es que esto pudo provocar que en los judíos ese intentar nuevamente coronar a Jesús como rey y ponerlo como líder. Pero lo más importante, hermanos, lo más importante es que ellos no podían predicar o hablar de Cristo glorificado sin que antes Jesús hubiera ¿qué? Muerto y hubiera ¿qué, hermanos? Resucitado. Era necesario primero que Jesús muriera y resucitara para entonces hablar de un Cristo que, hermanos, glorificado. Esa era la razón más fuerte y más importante. Hermanos, nosotros creemos entonces en un Dios que fue, que diseñó un hermoso plan, un perfecto plan de redención. Y en ese plan de redención toma a la segunda persona de la Trinidad, de nombre para nosotros conocido como Jesús, Dios salva.
y se encarnó, y esa persona vivió una vida como usted y como yo, sujeta a pasiones. Jesús fue tentado y dice la palabra, ¿en qué, hermanos? En todo. Pero Él nunca pecó. Él vivió como nosotros, pero sin pecado. Y Pablo por eso escribe allá en los Corintios, al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Hermano, hoy es un día donde usted y yo tenemos que terminar ahí, postrados. Y cada día usted tiene que comenzar el día siempre postrado ante Él, temeroso de su voz y de su llamado, porque nuestro Dios es un fuego que, hermanos, consumido. Es un Dios de gracia y un Dios de misericordia, una misericordia y una gracia incomprensible, porque no merecemos esa gracia, ese regalo de Dios. Pero hermano, usted hoy tiene que darle gracias, porque Dios le habló a usted, y usted lleno de temor y de incertidumbre y de duda, Dios le dio esa fe que hizo que al levantar sus ojos usted pudiera ver a su Salvador. Y ahora Jesús no es un Dios para usted lleno de odio y de ira, sino es el ser más tierno y más amoroso que ha tenido compasión de usted. Hermano, yo no puedo decir otra cosa sino gloria a nuestro Dios. Gloria a su Hijo. Él nos amó de forma incomprensible. Él fue transfigurado y permitió esta escena única para alentar los corazones de hombres débiles. Y Dios hoy nos recuerda que hay un reino sobrenatural, y hay una verdad acerca del reino que usted y yo no podemos comprender, y de un reino que yo ni siquiera tengo posibilidad de describirle lo que es el reino de la gloria. Y puedo imaginarme tantas cosas, hermanos, pero lo que me pueda imaginar es pequeño y diminuto con la grandeza y la majestad del reino y la presencia de Dios. Su gloria es esplendorosa. Y yo deseo que usted tenga ahí en su corazón, lo más profundo en su ser, esperar que usted pueda estar un día en la gloria eterna de Dios. Quiero que abandone todas las cosas que para usted hoy son una persecución desgastante y angustiosa. Usted se preocupa por muchas cosas materiales o por muchas cosas efímeras. Yo quiero que usted hoy las abandone y que diga, eso no tiene que, hermanos, valor. Y entonces, hermanos, yo sepa que la perla de gran precio ha sido colocada no en cerdos, sino en los que conocen y entienden la grandeza de Dios. Señor, te alabo y te bendigo y doy gloria a tu nombre. Y te pido, Padre, que nos hagas pensar en nuestro Dios como Señor, que vino aquí y murió por nosotros y dio su vida. Y hoy estamos tan agradecidos y estamos, Padre, queremos estar, Padre, postrados delante de ti. Y conocemos tu poder y nos humillamos delante de ti y te pedimos perdón, Padre, por nuestros pecados y te suplicamos que tengas misericordia y nos ayudes, Padre, a compartir la más grandiosa noticia de Cristo, el Hijo de Dios, el único y suficiente Salvador, en quien todo hombre, en algún momento, Padre, la voz de Dios hablará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre.